Hola gente, en esta clase explicaré las medidas de dispersión relativa, que es un tema importante dentro de las estadísticas. De hecho, se puede ver en asignaturas de carrera como estadística descriptiva, análisis cuantitativo, no sé, también lo he visto como técnicas cuantitativas. Eso ya depende un poco de la carrera que se estudie o del plan de estudio específico. Pero bueno, este vídeo va a ser un poco una continuación de otros que hice anteriormente. Uno de ellos fue sobre las medidas de dispersión, en este caso absolutas, pero había hecho otros también sobre el tema estadístico, como medidas de posición central y demás, que todos estos están dentro de una lista de reproducción que he creado en mi canal que se llama Estadística Descriptiva y Técnicas Cuantitativas, y ahí los podéis repasar, ¿vale? Sería bueno o aconsejable que la gente que no se acuerda de este tema pues los pueda repasar ahí, ¿vale? Bueno, lo que voy a hacer es en este vídeo explicar rápidamente en una diapositiva, ¿no?, en qué consisten estas medidas de dispersión, y luego en Excel hacer algunos ejemplos, que he usado Excel por comodidad para el vídeo, pero son perfectamente reproducibles a mano. Es decir, la persona que quiera usar papel y bolígrafo y hacer los ejemplos están perfectamente detallados para que los pueda hacer a mano, porque no son demasiado largos, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar haciendo esta pequeña introducción. Las medidas de dispersión en general nos sirven para medir la variabilidad de los datos que tenemos, es decir, cómo estos datos están concentrados con respecto a su valor central, la media, la mediana, etcétera, ¿no? También nos van a informar acerca de la mayor o menor representatividad de esas medidas de posición central. Como digo, si no os acordáis de lo que son las medidas de posición central, id a los vídeos de la lista de reproducción de estadística, donde lo explico, ¿vale? Teóricamente, o técnicamente, cuando más concentrados están los datos en torno a su promedio, pues mejor va a resumir el comportamiento general o global que tiene esa variable, ¿vale? Esa es la idea principal. Ahora, dentro de las medidas de dispersión tenemos la absoluta y la de dispersión relativa. La absoluta ya la expliqué, ahora explicaré la relativa, hay varias, entre ellas las más importantes son las de coeficiente de apertura, el recorrido relativo y el coeficiente de variación, ¿vale? Hay algunas otras como el recorrido semi-intercuartílico y algunas más, pero bueno, en este vídeo yo explicaré estas tres para que tengamos una base, ¿vale? Luego cada uno puede investigar un poquito más. Ahora, dentro de las medidas de dispersión relativa, ¿qué tenemos que conocer o qué es lo que se nos tiene que quedar en mente, ¿no? Estas medidas son valores expresadas en forma de cociente, ¿vale? Y esto es lo que nos permite. Lo que nos permite es comparar la variabilidad de muestras que son diferentes, es decir, con magnitudes que pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, un pequeño ejemplo. Si nosotros queremos comparar la variabilidad entre el peso, de hormigas y de cerdos, son dos magnitudes muy diferentes. Entonces, la variabilidad, al compararla de manera absoluta, no nos va a decir nada, ¿vale? Entonces necesitamos un cociente o una magnitud que sí nos pueda expresar, que pueda comparar el peso de hormiga con el peso de cerdo, ¿vale? Entonces, algo así sería la lógica para usar este tipo de medidas de dispersión relativa. Naturalmente, cuanto menor sea la dispersión relativa, cuanto menor sea ese cociente, menor será la variabilidad que hay de los datos y por tanto mayor la representatividad del promedio que nosotros estamos llevando a cabo o considerando, ¿vale? Yo creo que con ese ejemplo se queda más o menos claro esto de la dispersión relativa. ¿Cuál es la diferencia entre la dispersión absoluta y la relativa? Pues un poco lo he explicado en la diapositiva anterior, ¿no? Cuando tú usas una medida de dispersión absoluta, esto viene en las mismas unidades que los datos de la variable. Entonces eso nos supone un problema cuando lo que nosotros queremos es comparar dos distribuciones al fin de obtener cuál de ellas tiene mayor o menor variabilidad. Entonces por eso necesitamos unas magnitudes que sean adimensionales, es decir, que puedan comparar prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Independientemente de lo variable o de la magnitud tan diferente que pueda tener, ¿vale? Esa es la idea principal. Bueno, vamos a explicar las tres medidas de dispersión relativa que vemos rápidamente. Son fórmulas bastante simples. La primera, que será el coeficiente de apertura, que simplemente es el coeficiente entre el mayor y el menor valor de la variable que tengamos, ¿vale? La ordenamos, el mayor partido del menor, ¿vale? Es muy simple. El recorrido relativo, que es simplemente el recorrido, que es una medida de dispersión absoluta, pero entre la media aritmética, ¿vale? Ahí es donde está la diferencia. Recorrido entre media aritmética. Y el coeficiente de variación, que probablemente es más importante y el que más se suele usar,
que se define como la desviación típica, que también sería una medida de dispersión absoluta, ¿no? Y la media aritmética, es decir, desviación, partido media nos da el coeficiente de variación, que sí es bastante utilizado. Así que bueno, con toda esta introducción, con estos datos, ya podemos empezar a hacer algunos ejemplos. Me voy a ir a Excel, vamos a hacer los ejemplos sobre estas tres medidas de dispersión relativa. Bueno chicos, vamos a empezar con los ejemplos de las medidas de dispersión relativa. Empezaremos por el coeficiente de apertura. Este Excel también lo voy a dejar en mi web, ¿vale? En un enlace a un artículo por si queréis descargarlo y ya tenerlo. Bueno, tenemos la siguiente distribución, ¿no? Que sería esta de aquí, esta distribución numérica que hay aquí. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, a modo de visualización y demás, construir nuestra tabla de frecuencia, ¿vale? Entonces, aquí la ordenamos y ponemos, pues, por ejemplo, las veces que se repite el 2, pues sería 1, el 3 se repite una vez también, el 4, 3, así, de manera sucesiva. Ahora, para nosotros calcular el coeficiente de apertura, lo que necesitamos es ver cuál es el valor máximo y el mínimo de esa distribución, de esa variable, ¿no? El valor máximo de esto, de todo esto, ¿cuál sería? Sería en este caso 10, ¿no? Y el valor mínimo, 2, ¿vale? Entonces esos son los dos valores que realmente nos hace falta. Si vosotros queréis hacerlo con las formulitas de Excel para ello, por si tenéis, imaginaros, una distribución mucho más grande, ¿no? Con miles de números, pues podéis hacerlo con esto, fijaros. Hacéis igual, ¿no? Aquí lo podéis hacer máximo y ponéis todo esto. Lo cerráis y aquí os da 10, ¿vale? Que es exactamente lo que yo he hecho aquí, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Así que bueno, así es como lo podéis hacer para valores, digamos, distribuciones muy grandes, ¿vale? Porque en muchos casos vais a tratar con muchos más números que los que hay aquí. Lo he hecho este ejemplo yo así porque entiendo que mucha gente quizá quiere hacerlo o quiere verlo, reproducirlo a mano, y eso es interesante, ¿vale? Entonces, ya una vez que tenemos el valor máximo y el valor mínimo aquí, pues el coeficiente de apertura simplemente es el cociente. Igual. Entonces, como si tenéis muchos números y queréis hacerlo, pues hacéis lo siguiente. Mira, igual a este valor partido este valor, ¿ok? Y os da el número, que sería 5, ¿vale? Este sería el coeficiente de apertura. Así de simple es esa medida. Ahora, vamos a pasar a la segunda, que era el recorrido relativo. El recorrido relativo, RR, voy a ponerle aquí, en mayúscula, era recorrido o rango normal partido de la media aritmética. Para ello, entonces, esta tabla de frecuencia la tenemos que añadir una nueva columna, que sería la de x sub i por n sub i, para poder hacer la formulita de la media aritmética, el sumatorio de x sub i por n sub i partido de n, ¿vale? Entonces, hacemos la multiplicación simplemente, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, y así de manera sucesiva hasta el final, y nos sacamos estos dos sumatorios, ¿vale? Aquí este y este. Bueno, voy a poner de otro colorcito, se vea un poco diferente, ¿vale? Este, por ejemplo. Entonces, esto sería n y esto sería el sumatorio de x sub i por n sub i. Es decir, el sumatorio de n y el sumatorio de x sub i por n sub i, ¿vale? Entonces, con estos dos números simplemente ya podemos trabajar para hacer el recorrido relativo. En primer lugar, ¿qué vamos a calcular? El recorrido normal, que es el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? De la variable. Igual que antes, como es la misma, sería el máximo es 10, aquí lo tenemos, el mínimo es 2. En este caso, para hacer el recorrido, pues simplemente una recta y nos da 8, ¿vale? Eso es muy simple. Ahora, este valor 8 lo vamos a tener que dividir entre la media aritmética. ¿Cuánto nos da la media aritmética? Pues el valor que nos da es 5,75. ¿De dónde ha salido? Pues de hacer esto. Voy a ponerlo aquí. Igual a este valor, que es el sumatorio de x sub i partido n, ¿ok? 5,75, ahí lo veis. Esto, como digo, lo podéis hacer perfectamente con papel y boli, pero bueno, aquí ya sabéis una forma en la que podéis usar Excel para esto. Para calcular el recorrido relativo, pues lo que nos queda es ese cociente, el cociente de, aquí lo pongo también, cociente de 8 partido 5,75, ¿vale? Que es el valor de la media,
y nos da 1,39, ¿vale? Ahí lo tenéis. Lo voy a borrar para dejar esto un poquito limpio. Y así es como lo podéis calcular. Bueno, vamos a seguir con el coeficiente de variación, que es probablemente el que más utilicemos. En más ejemplos veréis. Bueno, en el primer ejemplo voy a usar los mismos datos del ejemplo anterior, del recorrido relativo y de la coeficiente de apertura. Recordamos que el coeficiente de variación es la desviación típica partido de la media. Bueno, para empezar, pues tenemos que añadir una nueva columna a nuestra tablita de frecuencias, que sería la xy al cuadrado por nsy. Esto es para el cálculo de la varianza y la desviación, ¿vale? Pues simplemente hacemos esa multiplicación, xy al cuadrado por nsy nos va dando este valor. Aquí lo tenéis la formulita arriba. Y este sería el sumatorio, ¿vale? También os he puesto aquí las fórmulas de la varianza y de la desviación para el modo de recuerdo, para que veáis de dónde salen las cosas, ¿vale? El cálculo de la varianza, pues sería el sumatorio 731 partido de 20 menos la media al cuadrado. La media recordamos que era 5,75, ¿vale? El resultado que nos da sería 3,48, ¿vale? Entonces ahí tenemos la varianza. Para hacer la desviación, la raíz de este valor, que sería esto. Simplemente aquí también lo podemos ver. Pues raíz de la varianza y nos da este valor, 1,8674. Por tanto, una vez que nosotros tenemos nuestra desviación típica y tenemos nuestra media, el coeficiente de variación se calcula fácilmente, que sería la desviación 1,86 partido de la media, que es 5,75, y el valor que nos da es 0,3247. Esto lo expresamos en porcentaje, por tanto sería un 32,48%, ¿vale? Así se calcula el coeficiente de variación. Ya tenéis el ejemplo más o menos claro. Ahora vamos a hacer otro pequeño ejemplo usando bueno, un ejemplo como más real, ¿no? Si suponemos que la renta per cápita, aquí he puesto en miles de ecus, que era una unidad monetaria que había en Europa antes, porque este ejemplo es de un libro antiguo, ¿no? Dentro de los países de la Comunidad Económica Europea, entre 1985 y 1990 fue la siguiente, ¿vale? Los países aquí los tenéis, son 12 países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España. Digamos que en miles de ecus, este sería, Alemania tendría 300, la renta per cápita sería 300, Bélgica 275, así todos estos países. Y aquí la variación, es decir, en 1990, pues Alemania tenía 380, Bélgica 340, así. Vale, entonces nosotros lo que tenemos que ver con esto es si se ha reducido o no la dispersión en la renta de estos países, ¿vale? Entonces vamos a tener que calcular los coeficientes de variación primero del año 1985 y luego lo haremos del año 1990 para así saber si ha habido algún cambio o no, ¿vale? Entonces venimos aquí. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hemos hecho en el ejercicio de arriba. Nuestra tablita, en este caso xy, hacemos xy al cuadrado, ¿no? Nos sale este valor, ¿vale? Que sería 717.550. Construimos la media. La media, ¿cómo sería? Pues xy, el sumatorio de xy partido de 12, ¿vale? Que son el número de países que hay. El valor que nos da en la media es 240. Con la función promedio, evidentemente aquí dentro de Excel lo podemos hacer simplemente, ¿vale? Ponéis promedio, aquí lo voy a poner arribita para que también os salga. Pues ponemos promedio de todo esto y directamente te lo saca, ¿vale? Pero bueno, es que eso, es igual que si hacéis 2890 entre 12. Ahora, la varianza, ¿cómo sería la varianza? Pues este sumatorio de xy al cuadrado menos la media al cuadrado, ¿vale? La media ya sabemos que es 240, aquí está la fórmula, 717.550 partido de 12 menos la media al cuadrado. Y el valor de nuestra varianza sería 1795,13, ¿vale? Para calcular la desviación, como hemos hecho anteriormente, la raíz de esta varianza, la raíz de la casilla
K63 y nos da 42,36. Una vez que ya tenemos tanto nuestra media como nuestra varianza, como nuestra desviación, pues el coeficiente de variación se calcula solo desviación partido de media, por tanto sería, lo voy a hacer aquí también para que se vea repetido, sería aquí desviación partido de media, 0,1756, por tanto un 17,59%, ¿vale? Este sería el resultado. Entonces este es el resultado que nos tenemos nosotros que quedar en mente, ¿okay? Entonces, esto sería de 1985. Ahora vamos a pasar a 1990 para ver esa posible variación. Lo mismo, x sub y x sub y al cuadrado con los datos de nuestro ejercicio, ¿vale? Hacemos nuestro sumatorio y a partir de nuestro sumatorio pues calculamos la media. Media, ¿qué sería? 3510 partido de ¿qué? De 12, ¿vale? La varianza, el sumatorio de x sub y al cuadrado menos la media al cuadrado. El valor que nos da 2585,41. A esto le calculamos la raíz, ¿vale? Hacemos la raíz y nos sale el valor de la desviación típica, que es 50,84. Con la desviación típica y con la media podemos calcular ya el coeficiente de variación. Y lo vamos a volver a hacer. Ya está ahí calculado, pero bueno, lo voy a volver a hacer. Sería desviación típica partido media. Valor 0,1738. ¿Esto qué quiere decir? Que sería un 17,38%, ¿no? Es muy parecido al valor anterior, está muy cerca, ha bajado un poco, es decir, la dispersión es un pelín mejor, un pelín menor, pero es prácticamente igual. Podemos decir que se ha reducido la dispersión, pero muy poco, ¿vale? Eso sería la contestación a la pregunta. Bueno, vamos a seguir con otro pequeño ejemplo, el último ya, con algunas variaciones. Aquí tenemos el salario medio, la desviación típica de esos salarios y el número de empleados de una filial de una gran empresa. He puesto HGS, ¿no? Entonces, ese salario medio en miles de la unidad monetaria que ustedes quieran sería 142, ¿vale? De la filial A, la desviación típica tiene 10 y el número de empleados 100. De la filial B, pues el salario es 137, desviación 9 y empleados 300. Y la C, 148, 11 y 170. Entonces, si decidimos subir el sueldo de un 5% a la filial A, de un 10 a la B y de 20.000 unidades monetarias a la C, ¿en cuál de esas tres filiales serán los sueldos más heterogéneos? Bueno, entonces tenemos que calcular que el coeficiente de variación, ¿no? De estas tres filiales tras la subida. Entonces aquí os he dado la solución, ¿vale? Primero, la filial A, antes de la subida, tenemos 142 de media y desviación de 10. Después de la subida, ¿qué tendremos que hacer? Como es un 5%, lo que hacemos es multiplicar 105 por 142 y nos da un valor de 149 de ese salario en miles, ¿vale? Eso mismo hacemos con la desviación, porque es un porcentaje y nos da el valor de 10,5, ¿vale? Entonces el coeficiente de variación simplemente será desviación, es decir, desviación partido de ¿qué? De la media, ¿vale? 10,5 partido 149 y nos da 0,070, un 7%. Lo mismo hacemos con la filial B, multiplicaremos en este caso 1,10 por 137, 1,10 por 9 y nos dan los nuevos valores de la desviación y de la media. Desviación 9,9 partido 150, que es la media, y el valor 0,0656. Y por último en la filial C, que lo único que haremos será sumar, en este caso 148 más 20, porque hemos dicho que eran 20.000 unidades en la monetaria lo que se sumaba. En este caso la desviación típica queda igual, ¿vale? Porque en este caso no le afecta ese cambio. Entonces sería 168 y 11. Desviación 11 entre 168, el valor 0,0654. Entonces, con estos tres coeficientes de variación ya tenemos el ejercicio resuelto. El coeficiente de variación de C es menor que el de B y menor que el de A.
Por tanto, los sueldos más heterogéneos tras esa subida son los de la filial A, ¿vale? Es donde hay más dispersión, ¿ok? Así que bueno, espero que os haya servido estos ejemplos. Si tenéis alguna duda o queréis algún otro tipo de ejemplo, comentármelo y seguiré subiendo vídeos de este tipo.